Entonces ya se había obtenido o simplificado el circuito y entonces vamos a obtener ya la impedancia de Norton o la impedancia total. Y siempre que se quiera obtener la impedancia de Norton, las fuentes de excitación que tenga el circuito se deben de igualar a cero. ¿Por qué? Porque únicamente queremos elementos pasivos que serían las impedancias. Y entonces en esta parte se tenía una fuente de corriente, con lo cual al igualarla a cero la vamos a sustituir por un circuito abierto. Aquí se tenía una fuente de voltaje, por lo cual al igualarla a cero vamos a sustituirla por un cortocircuito. Aquí se tenía una fuente de voltaje que al igualarla a cero la vamos a sustituir por un cortocircuito. Ya tenemos un circuito con elementos pasivos nada más, que son impedancias, y se puede ver que quedaron en serie desde A hasta B. Entonces, para obtener la impedancia total o impedancia de Thevenin, lo único que hay que hacer es sumar esas impedancias y nos da como resultado 30 menos 10i y son ohms. Ya obtuvimos la impedancia de Norton. Corrijo aquí, es la impedancia de Norton, no la de Thevenin. Ustedes en su libreta lo escriben correctamente. Entonces ya obtuvimos la impedancia de Norton y ahora hay que obtener la corriente de Norton. Y como la corriente de Norton, o más bien como la corriente solo circula por trayectorias cerradas, siempre que se calcule la corriente de Norton, se va a colocar un cortocircuito entre las terminales A y B. Entonces teníamos esta estructura, la que está en morado, que era la fuente de corriente, que estaba en paralelo con la impedancia equivalente, las dos fuentes de voltaje y los demás elementos, que era una resistencia, un capacitor y otra resistencia, y mis puntos A y B. Entonces, para determinar la corriente de Norton hay que colocar un cortocircuito entre A y B. Como se pide la corriente de A hacia B, esta es la dirección. Recuerden que para que esto sea una fuente debería tener un círculo o un rombo. Como no lo tiene, es solo un indicativo de dirección. La corriente de Norton queremos que fluya de A hacia B y esa es mi corriente de Norton. Como tengo elementos de fuentes y de corriente y de voltaje, voy a aplicar el método de mallas. Entonces tengo dos trayectorias cerradas, por lo tanto tengo dos mallas. A esta le voy a llamar malla 1 y recuerden que el sentido lo voy a dar en el sentido convencional, y eso es a través de la fuente, de más a menos, sentido horario. En este caso las fuentes que tengo en esta otra trayectoria cerrada van en esta dirección, entonces lo doy en ese sentido, de más a menos, que es el sentido convencional de la corriente, y esa sería la corriente de la malla 2. Como la corriente de Norton la quiero en esta dirección que va de A hacia B, pero esa va a ser la corriente de la malla 2, corriente de Norton, pero como van en trayectorias contrarias y como yo quiero la corriente de Norton, entonces digo que la corriente de Norton va a ser igual a menos la corriente de la malla 2. Como ya sé que debo de obtener el valor de la corriente de la malla 2, entonces empiezo por calcular las impedancias propias y mutuas de las mallas, y la gran ventaja es que no hay acoplamientos, por lo tanto la impedancia propia de la malla 1 solo es Z equivalente, que es 25 ohms. La impedancia propia de la malla 2 es sumar los elementos pasivos que forman la malla 2, que sería Z equivalente más 3 menos 10i más 2, y nos va a dar 30 menos 10i. La impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 pues, es la impedancia equivalente. Hay que ubicar si es positiva o negativa y hay que recorrerla entonces con las corrientes de cada una de las mallas que estamos haciendo referencia, que en este caso es 1 y 2. La corriente de la malla 1 cuando pasa por Z equivalente va hacia abajo. La corriente de la malla 2 cuando pasa por Z equivalente también va hacia abajo. Como van en la misma trayectoria, la dejamos positiva y va a ser igual a 25 ohms. Como ya tenemos las impedancias propias y mutuas de las mallas, ahora hay que escribir las ecuaciones de malla, que son dos, y sería Z11 que vale 25 por la corriente de la malla 1, más Z12 que es positiva y es 25 por la corriente de la malla 2. Recuerden que si yo digo que es impedancia por corriente, solo la puedo igualar a voltaje. Entonces primero analizo si en la malla 1 hay alguna fuente. Tenemos una fuente. Como esta fuente no es de voltaje sino de corriente, y yo solo puedo igualar las fuentes de voltaje, entonces escribiría que es igual al voltaje de la fuente de corriente que tiene la malla. Cada vez que tengan eso, que aparezca una fuente de corriente, no importa dónde esté, yo les recomiendo que empiecen a numerar sus ecuaciones para que sea más fácil trabajar con ellas. Si no lo quieren hacer, no pasa nada. Ustedes, mientras realicen bien el procedimiento y todo lo que requieran, pues el resultado va a salir. Entonces tenemos que esa sería mi ecuación 1, después es Z21 que es igual a 1,2, sería 25 por la corriente de la malla 1, más el valor de Z22 que es
30 menos 10i por la corriente de la malla 2 y voy a igualarla a fuentes de voltaje. Primero ubico mi malla 2, veo si tiene fuentes, si tiene dos fuentes de voltaje. La razón de dejar la corriente de la malla en la misma dirección de las fuentes es que cuando yo las escriba en el lado derecho de mi expresión se van a quedar positivas. El por qué se los explicaron en circuitos de CICD con toda la calma del mundo. Aquí lo vamos a ubicar de esa manera para que sea más rápido. Siempre que las fuentes vayan en la misma dirección que la corriente de la malla que se asignó, al lado derecho de mi expresión en la ecuación de la malla van a quedar positivas. Entonces, como las dos fuentes llevan la misma dirección que la corriente de la malla 2, va a ser igual y son de voltaje a 190, que es esta fuente, más 190i, que es esta otra fuente. Esa sería mi ecuación 2. Como si yo me hubiera quedado únicamente con esas ecuaciones, no las podría resolver ya que tengo mayor número de incógnitas que de ecuaciones, porque tendría dos ecuaciones con tres incógnitas, que vendrían siendo la corriente de la malla 1, la corriente de la malla 2 y el voltaje de la fuente de corriente. Pero hay un dato adicional y es el que como la fuente de corriente que se tiene en el circuito solo la puedo ubicar en una malla, entonces la corriente de esa malla es la corriente de la fuente. Recuerden que si esta es una corriente, entonces como tengo una fuente de corriente las puedo igualar. Y puedo decir, ya que la fuente de corriente solo está conectada en la malla 1, que la corriente de la malla 1 es igual a 10 más 10i, que es el valor de mi fuente de corriente, y sería mi ecuación 3. Entonces ya tengo datos para poder resolver mi sistema de ecuaciones como ustedes deseen. En este caso lo que yo voy a hacer es sustituir la ecuación 3, que sería el valor de la corriente de la malla 1, en la ecuación 2, en la cual no tenemos la variable del voltaje de la fuente de corriente, y después despejar a J2. Entonces al sustituir a la corriente de la malla 1 y multiplicarla por 25 sería 250 más 250. Y como ya es un término constante, hay que pasarlo del otro lado de mi expresión. Y entonces me quedaría del otro lado 190 más 190i menos 250 menos 250i, que sería el dato de 25 por 10 más 10i, y luego pasarlo del otro lado de la expresión. Como este término está multiplicando y lo voy a pasar del otro lado de mi expresión, va a pasar dividiendo. Es por ello que tengo o escribo 190 más 190i menos 250 menos 250i sobre 30 menos 10i. Realizando operaciones nos queda que el resultado es menos 1.2 menos 2.4i, son amperes. Ya tenemos la corriente de la malla 2. Entonces se había establecido que la corriente de Norton era igual a menos la corriente de la malla 2. Si era negativa, entonces nos va a quedar la corriente de Norton como 1.2 más 2.4i, y son amperes. Ya tenemos las dos variables que tenemos que calcular siempre para obtener el circuito equivalente de Thevenin, que es la impedancia, el circuito equivalente de Norton, que sería la impedancia de Norton y la corriente de Norton.